Hola, muy buenas tardes. Somos estudiantes de la carrera de comunicación en línea. En este día vamos a tener una charla sobre las fake news en momentos de pandemia. La materia que estamos abordando es tecnología de la comunicación. Mi nombre es María Daniela Gaibor Silva. Les presento a mis compañeras. Muy buenas tardes, mi nombre es Merly Bolaños Vélez. A continuación, mi compañera. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Linda Sabrina Mendoza Lozano. Buenas tardes, mi nombre es Ana Ordóñez. Muy amable, compañeras. Bueno, vamos a abordar el tema, un tema que realmente nos impactó y nos preocupaba a todos en el momento que tuvimos el confinamiento. A partir del 16 de marzo del 2020, cuando el gobierno decretó eh, que la pandemia estaba ya instaurada en el Ecuador y nos tuvieron que confinar a todos en nuestros hogares. Comenzamos todos a tener un nerviosismo por todas las informaciones falsas, incluso que nos llegaban a diario. Eh, Como por ejemplo, que nos iban a mantener en casa durante 15 días, 20 días, 3 meses. Era incierto, pero todo el mundo decía a su criterio sin una información verídica. Mis compañeras también van a opinar sobre el tema. Bueno, yo creo que esto empezó más que todo a hacerse más fomentado por las personas al momento de consumir contenido en Internet, porque como bien dijo mi compañera, como no teníamos la posibilidad de salir, conversar y hacer vida social en la calle, lo hacíamos a través de las redes sociales. Muchas personas de pronto compartieron sin conocimiento si la información era verídica o no, ciertas informaciones. Por ejemplo, se rumoraba mucho que ya llegó un determinado momento donde se había encontrado pues la medicina, ¿no? Que un laboratorio logró acertarle a esto, pero al siguiente día o al pasar los días volvíamos a las redes sociales y había una nueva noticia informando que en cierta parte del Ecuador, del país o internacionalmente ya un té decían que podría ser té de limón, que jengibre, entre otros ingredientes, ya curaba el COVID o lo mantenían o era de mucha ayuda. ¿Qué tienen para comentar mis compañeras? Sigue Linda, bonita. Exactamente. Incluso las noticias falsas hacían que nosotros, como quiera, las personas que consumíamos ese contenido, nos alarmáramos más y llegáramos a un estado de ansiedad. Ya, y a veces eso afectaba mucho más a las personas, ¿no? Ya que pasábamos encerrados en las casas y sobre todo con esas noticias nos hacía más, nos llenábamos de ansiedad, de miedo, nos alarmábamos. Sí, claro, y también salió ahí en el Facebook, en las noticias falsas, que, o sea, que sí, que la nueva inyección que salía, o sea, que iba a venir para disminuir a la población, que iba a morir mucha gente por esas nuevas inyecciones. Y, o sea, y la gente estaba preocupada, o sea, incluso hubo personas que no se inyectan hasta el día de hoy, o sea, por temor, por miedo, porque dicen que sí, o sea, o sea, que se van a morir, y prácticamente no es así. Sí, incluso creo que en las comunidades con poca eh, educación, cultura, se podría decir, y conocimientos, se llegó a utilizar incluso la ivermectina y el dióxido de cloro que se tomaban y tuvieron muchas afecciones. Claro que decían que sí hubo efectos buenos para poder prevenir la enfermedad, pero luego salieron las noticias diciendo que incluso esto podría afectar a la fertilidad y todo, porque la ivermectina es una vacuna que se le pone al ganado vacuno.
Entonces, claro, o sea, a veces la ignorancia de las personas eh, hace que, o la desesperación, como decía Linda, hace que nosotros acudamos a cosas que no son científicamente comprobadas ni verificables. Exactamente, y vamos que también la pandemia se propagó así mismo como se propagaron las noticias falsas. Ya, y a esto lo denominamos infodemia. Ya, sí, falsas noticias y todo. Así es. Sí, exacto. Merly, Linda, Anita, tal vez algún otro comentario. Merly. Dani, en su criterio personal, ¿usted cree que de pronto puede haber alguna estrategia para detectar estas noticias para que de pronto el público, las personas que nos vayan a ver, lo puedan hacer o no? Bueno, yo creo que es bastante complicado evitar y tener un detector de noticias falsas, ¿no? Porque actualmente la tecnología nos da la potestad de nosotros poder publicar cualquier información, ya sea esta verificable, verídica o no. Pero como ciudadanos responsables, creo que nosotros lo que tenemos que hacer es enfocarnos en las noticias que dan las instituciones correspondientes a cada tema. En este caso, esperar las noticias del Ministerio de Salud o del Ministerio de Gobierno, de Defensa también, que estaba en el tema del confinamiento, y verificar que las personas no salgan a las vías y ese tipo de cosas. Pero claro, o sea, es bastante complicado verificar que las noticias sean verídicas o no, si es que nos vamos al Facebook y vemos el comentario del comentario del comentario de un amigo en Facebook y redes sociales, que lo que hacen es alarmar, porque hay muchas personas que incluso tienen una forma de lucro o ganancia sobre este tipo de noticias, que hacen simplemente como el dióxido de cloro, por ejemplo. En el Facebook se llenó de eso, de que todo el mundo vendía dióxido de cloro y era simplemente agua. Entonces, eh, son cosas que podemos evitar nosotros, sí, no detectarlas, pero evitarlas siempre yendo a los medios de comunicación que sean estatales. Te devuelvo la pregunta, Merly. ¿Tú qué crees que provocó que esto aumente? Bueno, pues yo, como muchos, yo pienso que el estar encerrado en casa, porque, bueno, cuando ya el gobierno determinó todas estas medidas para prevenir que esto sea o pase a mayores, el tiempo disponible que teníamos en casa, de pronto al principio no teníamos actividades porque pensábamos que iba a ser solo por unos días o por unas semanas. Tratábamos de llevar las cosas lo más calmado posible, como dijo anteriormente mi compañera, para no caer en un ataque de ansiedad, perdón, o de angustia por pensar en nuestros familiares en otros lugares, cómo estarían y así, porque más que todo muchos no tenían la facilidad de comunicación. Entonces, tendríamos que ser más responsables al consumir contenidos en Internet. De pronto, si no alcanzamos a verificar si es 100% verdadero, pues no hacer partícipe de compartirlo o fomentarlo. Simplemente si lo vimos, lo dejamos ahí y así. Pero en sí yo creo que estar más tiempo disponible en casa, sin hacer nada, como bien dice. Quisiera hacerles también una pregunta tanto a Anita como a Linda, si es que ellas tuvieron alguna circunstancia dentro de la pandemia que les haya causado algún inconveniente por haber adquirido una noticia falsa. ¿Me puedes contestar, Anita o Linda? Sí, verás, Dani, o sea, en el momento cuando, o sea, cuando recién comenzó la pandemia, me causó como temor un poco de salir o sea, de salir, o sea, yo solo pasaba encerrada. O sea, y el hecho de pasar encerrada, como dijo la compañera Linda, o sea, nos causó angustia, o sea, desesperación, porque al principio de la pandemia, o sea, sí murieron bastantes personas prácticamente. Entonces, o sea, sí era un poquito, o sea, de mi parte, a mí sí me dio mucho temor. Y hasta el día de hoy todavía yo sigo utilizando mi mascarilla. Claro, Linda.
Bueno, sí, porque la verdad que estas noticias a veces afectan a la salud mental de nosotros, ¿no? Y a veces andamos con eso de que, por ejemplo, mire, nosotros vemos a veces los remedios caseros en internet sobre el COVID, para curar el COVID, ¿no? Y a veces que eran falsos eso, y eso podría arruinar hasta nuestra salud. Entonces, uno en la desesperación, uno corre a estos métodos para poder hacer para poder evitarlo, ¿no? Entonces, sí, no, eso sería demasiado. Por ejemplo, yo vi, no lo practicamos, claro, pero sí, yo vi en internet que algunas personas utilizaban aerosol en la boca para poder matar el virus. Ujú. E incluso Imagínate, hasta los juegos artificiales que decían el humo. imagínate, o sea, son cosas que nosotros por la desesperación, la angustia, sí nos ha tocado vivir y aprender a sobrevivir sobre este tema. Como por ejemplo al inicio de la pandemia, todo el mundo fue y vació los supermercados, pero de cosas que realmente no eran necesarias. Entonces, esa también es la desinformación que existe. Eh, Creo que estamos culminando con este conversatorio. Ha sido muy productivo, creo que para todas poder compartir nuestras vivencias y también nuestros criterios sobre estos temas que hemos abordado. Merly. Para finalizar, que hay que tener más criterio, más sentido crítico al momento en las redes sociales, con todo lo que nos ofrecen y en otros medios de comunicación también. Claro que sí. Linda. Bueno, de mi parte aquí hasta nuestro tema que se ha quedado hasta aquí, ya que llegamos al final, pues mi recomendación sería no fomentar este tipo de noticias, ¿no? Ya que como expliqué hace un momento, esto va a ser algo dañino para nuestra salud mental y también para por ejemplo, de los remedios que di de ejemplo, ¿no? Son algo tóxico para nosotros y va a ser algo mucho más peor para nuestra vida, ¿no? Para nuestra salud. Gracias, Linda. Anita. Sí, pues, o sea, en mi punto de vista es que no tenemos que prácticamente estar, o sea, estar viendo esas noticias falsas porque prácticamente nos dañan psicológicamente o sea, y es dañino para, o sea, para la salud de uno mismo. Entonces no hay que estar fomentando ninguna, o sea, ninguna noticia falsa ni tampoco viendo cosas, o sea, que no son reales prácticamente. Así es, compañeras. Bueno, eso es todo. Les agradezco mucho y nos despedimos. Que tengan muy buena tarde. Gracias.